Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de examinar el alcance del estudio bíblico impartido en la organización religiosa. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. El título de la penúltima lección de la serie es La evaluación y el control, y el texto con el que arranca el estudio está en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, que voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí: pues debiendo ser ya ustedes maestros en razón del tiempo, vuelven a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y están necesitados de leche en lugar de alimento sólido. La epístola dirigida a los hebreos es una afrenta a las creencias religiosas de los israelitas. Es una de las cartas más antijudía de la Biblia cristiana, porque exalta la figura de Jesús desmedidamente, al hacer de él la última voz autorizada de Yahvé, el heredero de todo, el cordero del sacrificio perfecto, el gran y definitivo sumo sacerdote, el autor y consumador de la salvación, el mediador de un nuevo y excelente pacto, superior a los ángeles y a Moisés, y que está sentado a la diestra del Dios Yahvé, intercediendo por los que acuden a solicitar alguna ayuda milagrosa. Mediante este superhombre, creado de un plumazo, con más títulos que la América de Cali y el América de México juntos, mediante esta superestrella literaria, el escritor de la epístola desprecia y descarta el sistema de creencias practicado por los israelitas. Por eso el autor del texto ridiculiza la falta de creatividad de la élite sacerdotal judaíta. Considerando el tiempo que llevan en la profesión religiosa, ya debían ser unos maestros en la religión. El creador del texto probablemente o es un romano o es un judío vendido al imperio, como Flavio Josefo, el general y sacerdote que pasó al lado romano. Esta realidad histórica es ignorada intencionalmente por la Iglesia cristiana, porque al aplicar el texto acepta y aplaude el insulto a la religión judía. Y aunque la Iglesia en su discurso político inste a su rebaño a orar por Israel, con su doctrina paulina y romana está siendo abiertamente antijudía. A ese acto de hipocresía yo le llamo el efecto Judas, porque besa a Israel con sus oraciones, pero con su enseñanza crucifica la historia de la nación y mantiene abierta la vieja herida provocada por Roma y su iglesia imperial. Basado en lo brevemente expuesto, al observar la postura de la nación de Israel, es fácil entender por qué Israel jamás aceptó ni aceptará como Mesías al Jesús de los Evangelios. Mucho menos coquetear con el cristianismo, porque ambos fueron fabricados por Roma para destruir la religión del pueblo judío. Los israelitas conocen muy bien su historia y saben perfectamente que la iglesia cristiana tiene una doctrina inamistosa, antijudía. Tras esta observación, recordemos ahora que la iglesia, ante la ley de cada país, opera como una empresa religiosa sin fines de lucro, razón por la cual está exenta del pago de impuestos. Y como un emprendimiento empresarial, la iglesia persigue el crecimiento en tres áreas bien definidas. Numéricamente, a través de la captación de nuevos adeptos. Cualitativamente, con la conducta doctrinal exigida, que sirve de modelo ante la sociedad, para que la institución sea conocida y la gente se sienta atraída a visitar el local religioso. Tercero, financieramente, mediante la recaudación proveniente de su propio rebaño y de contribuyentes externos. Para la consecución de sus fines, la Iglesia utiliza el texto como instrumento de evaluación y control permanentes. No parece, pero se emplea en el área del conocimiento, del crecimiento cualitativo, para evaluar la madurez del discípulo.
Entiéndase por madurez el nivel de conocimiento doctrinal y la conducta resultante de su aplicación en el grupo y en la sociedad. De allí la presión constante de cumplir con el deber de llegar a ser maestro. Ser maestro presupone el dominio de la doctrina, hecho que lo capacita para ejercer la enseñanza en la iglesia o en alguna célula, o de persona a persona en el círculo en que se mueve, su entorno familiar, laboral, escolar, etc. Ser maestro en la doctrina es la cualidad más exigida, porque con su capacitación se cuenta con un agente reproductor de nuevos maestros y con un agente publicitario y proselitista en la sociedad en que reside. Esta es la clave del crecimiento de la institución, porque a mayor cantidad de maestros, la probabilidad de reclutar nuevos adeptos es mayor, y a mayor concurrencia en la iglesia, mayor será la recaudación. Esto es lo que se llama un negocio redondo. A la luz de esta estrategia de crecimiento de la empresa religiosa, el reclamo es repetido con frecuencia y el mensaje de que vuelven a tener necesidad de ser instruidos y están necesitados de leche en lugar de alimento sólido es un mensaje dirigido al discípulo que no progresa, que no demuestra interés o que asiste a la clase doctrinal esporádicamente. El líder entonces apela a la lectura de este texto y emplea como una espuela que clava a la oveja estática, obligándola a avanzar, y al mismo tiempo avergüenza al discípulo delante de la congregación, al ser visto como un cristiano carnal e irresponsable, o como un falso hermano, o como alguien que no ha nacido de nuevo. Si la oveja reacciona y se somete al líder, entonces la espuela se transforma en una vitamina para el desarrollo del rebaño, para que avance a la etapa de engorde, donde será trasquilado periódica y frecuentemente. Pero ante la paradoja que abunda en la institución religiosa, en que el maestro quiere enseñar en la iglesia o desea predicar desde el púlpito, pero no cuenta con la bendición papal, es decir, que no tiene la aprobación del líder principal, entonces le sacan la vuelta con el siguiente texto. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Con este texto, el líder transfiere la responsabilidad sobre el hombro de la deidad. En mis palabras, le dice, no seas soberbio, sé humilde y cuando sea el tiempo, Dios te nombrará de maestro, o quién sabe, misionero, o tal vez pastor. Pero la oveja no sabe que su líder es el que controla la voluntad de Yahvé, del mismo modo en que los judaítas controlaron al Dios Yahvé durante 5 siglos. Para reforzar la supuesta ausencia de humildad, se apela a la recomendación de Pedro, primera de Pedro 5:6, donde dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión los ensalce. La oveja que pretendía servir queda convencida de que su Dios no le permite porque es un cristiano orgulloso, al haber dado el primer paso al ofrecer su servicio donde no hay espacio. Mientras el discípulo desarrolla un sentimiento de culpa, el líder refuerza su posición de poder, de soberanía, igual que el reino de sacerdotes del Dios Yahvé en la antigua religión de Israel y Judea. Recuerde que la iglesia es una institución política, donde la religión es apenas un medio para controlar al rebaño mediante el encanto que produce cada uno de los mitos, los que se cuentan una y otra vez, manteniendo a la grey fascinada y atrapada. La Biblia hebrea y la cristiana están hechas para controlar y fueron elaboradas para aplicar a todo tipo de personas, cualquiera sea su pensamiento y conducta. Para los discípulos que no se definen, que no adoptan la doctrina, hecho que es percibido por el liderazgo al no someterse al sistema del poder imperante,
Para esa gente se usa la advertencia del apóstol Santiago. Está en el capítulo 4, versículo 5 de su epístola. Dice allí: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago no quiere que se le escape ni una sola oveja del rebaño. Entonces apela al miedo, acorrala a la oveja esgrimiendo el viejo argumento judaíta, que Yahvé es un Dios celoso. Es la vieja manera de amansar al rebaño, con el mito generando temor en la gente. Pero el apóstol miente con este texto, porque el Dios Espíritu Santo no existe en la fuente que usa ni en toda la Biblia hebrea. Lo que existe es soplo, aliento, viento, hálito, etc. Pero un Dios diferente, consustancial con Yahvé, es un invento del Concilio de Nicea. El credo judío, conocido como Oye Israel o Shema Israel, sostiene que Jehová es uno. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vea que es completamente diferente al credo fabricado en Nicea. La Biblia hebrea nunca menciona que el Dios Yahvé tiene un hijo y que ese hijo sea también un Dios, ni que su espíritu es otro Dios, ni que los tres operan en armonía. Para los judíos eso es politeísmo, pero para el cristianismo lo disfraza hábilmente con la frase misterio de Dios. La escritura que menciona el autor de la epístola está en Deuteronomio 4:24, donde dice: porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Él es Dios celoso. Como la Trinidad es un dogma cristiano, el escritor desvirtúa el texto original e introduce la nueva deidad creada por el cristianismo, el Dios Espíritu Santo. Este texto afirma que Yahvé es el Dios celoso. No dice que el Espíritu Santo es el Dios celoso, como tampoco no dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago está fabricando una herejía. Esta es otra prueba irrefutable que los dogmas de la inerrancia e inspiración de la Biblia son falsos. Retomando el tema de la evaluación y control, para el grupo de personas que no se dejan dominar fácilmente, por las razones que fueren, Santiago recuerda lo siguiente. Santiago 4:6. Dice allí: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios porque así fue creado por los judaítas, justamente por ser el Dios del grupo de poder, el Dios de la clase dominante. Por eso fue fabricado para exigir al pueblo sumisión y servilismo, para que la población sea fácil de manipular y de controlar. En el contexto de la iglesia, ser humilde es sinónimo de sometimiento, de obediencia, de sujeción. Y a través de la doctrina, más temprano que tarde, el discípulo será sometido al grupo de poder, creyendo que obedece a los tres dioses, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo cierto y triste es que el adoctrinado se torna un individuo heterónomo, una persona carente de la autonomía de su propia voluntad, porque se rige por una regla ajena y es atrapado por la obligación de satisfacer la voluntad de sus tres dioses, de su doctrina y de sus líderes, todos simultáneamente. No obedecer a cualquiera de los citados constituye un acto de soberbia y es considerado un pecado grave, pasible de sanciones, como lo veremos en breve. Santiago ya nos engañó al manipular el texto de la ley, hecho que nos obliga a comprobar nuevamente, porque este apóstol ya no inspira confianza. Como dice el refrán: el que se quema con leche, hasta la cuajada sopla. Proverbios capítulo 3, verso 34 dice: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago repite el juego sucio, mantiene la maña.
porque en su epístola afirma que Dios resiste a los soberbios, indicando que es la postura habitual o única de la deidad ante los orgullosos. Sin embargo, en su fuente dice que escarnecerá a los escarnecedores, algo completamente diferente a su afirmación, ya que el escarnio no es sinónimo de soberbia. En la parte final, asegura que Dios da gracia a los humildes, como una cualidad propia de la divinidad. Sin embargo, en el texto de Proverbios dice que a los humildes dará gracia, siendo esta una promesa condicionada a la humildad. Porque una cosa es dar y otra completamente diferente es prometer que dará. Al margen debo acotar que la cita de Proverbios es bastante coherente con el carácter de Yahvé, porque es un Dios promesero habituado a girar cheques sin fondo y endeudarse ante su pueblo con notas promisorias extremadamente ilusorias. Muy bien, si la persona o el grupo persiste en no someterse al poder de la institución, el líder ejerce otro tipo de presión para que obedezcan a Dios. Entiéndase por obedecer a Dios, seguir la doctrina, sujetarse al liderazgo de la institución. El texto coercitivo es Santiago 4:7, que dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Quienes no se someten son vistos como débiles espirituales, seducidos por las ideas del diablo y que no hacen ningún esfuerzo para liberarse de su influencia. El antídoto para el coqueteo con el enemigo imaginario es someterse al amigo también imaginario, el Dios de los judaítas Yahvé. De modo que someterse a la doctrina y al liderazgo equivale a someterse al mismo Dios. Esa misma línea de pensamiento tenía Jesús de Galilea, haciendo honor al refrán que afirma: de tal palo tal astilla, o de tal padre tal hijo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. La mente de Jesús divide a los israelitas en apenas dos grupos solamente: los esclavos o siervos del Dios judaíta Yahvé, por un lado, y por el otro, los esclavos o siervos del Dios Mamón, el Dios cananeo de la riqueza. Su pensamiento refleja el odioso fundamentalismo religioso que lamentablemente sigue marcando presencia en las instituciones cristianas. El poder es exclusivista, exige definición y rendición. El poder ostenta el poder y no tiene paciencia. Por tanto, si la clase dominada no se alinea, el poder parte para el castigo. Precisamente eso es lo que escribe el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 5. Dice allí: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla diciendo: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por él. El autor apela al historial violento y abusivo del dios edomita Yahvé, como por ejemplo, cuando el pueblo en el desierto le pidió pan a su Dios Salvador, Yahvé le envió serpientes venenosas, causando la muerte de mucha gente, según el libro de los Números, capítulo 21. Este y otros hechos crueles del Dios de la guerra Yahvé son imposibles de olvidar. De allí la aparente extrañeza del escritor, que en realidad es una amenaza sutil, porque les recuerda la advertencia de aguantar de pie firme y sin protestar el castigo ejecutado por el sádico Dios. Yahvé posee un carácter contradictorio, exige disciplina a su pueblo, siendo un Dios indisciplinado, un Dios que pisotea su propia ley, alardea con promesas, abusa de su pueblo física, psicológica y económicamente, pero protege y mantiene impune a su reino de sacerdotes. El escritor inmediatamente justifica la conducta inmoral del Dios judaíta Yahvé al apelar a la teodicea,
para defender el concepto de la clase dominante, que Dios es siempre justo y el pueblo siempre es pecador, es obstinado, pervertido, incircunciso, en fin, de la peor calaña que se pueda imaginar. Por tanto, el azote lo tiene bien merecido, según Hebreos 12:6, que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Recuerde que el Dios Yahvé es una figura creada a la imagen y semejanza de los judaítas, su reino de sacerdotes, el grupo de poder. La idea que Dios disciplina al que ama es una falacia para justificar la represión y muerte efectuada por el clan sacerdotal en contra del pueblo que sostiene al Estado, en contra de sus hermanos campesinos y analfabetos, quienes les proporcionaba una elevada calidad de vida. Eso no es ni amor ni disciplina. Eso es terrorismo del Estado político religioso practicado en nombre de una deidad. El carácter de Yahvé es útil para manipular y controlar. En este sentido, el escritor afirma que Yahvé azota a todo el que recibe por hijo. El amor del Dios temanita Yahvé es muy semejante al amor del pobre, que justifica diciendo: porque te quiero te golpeo. Con el mismo argumento controlador, la Iglesia emplea el texto para disciplinar a su grey, donde la disciplina consiste en una amplia gama de medidas punitivas, que va desde una advertencia verbal hasta la expulsión de la comunidad religiosa. Aquí abro un breve paréntesis para alertar al lector sobre el contenido de la fuente empleada por el escritor de la epístola. La fuente es Job capítulo 5, versículo 17, que dice: dichoso el hombre a quien Dios disciplina, no menosprecies la corrección de El Shaddai. Aquí está otro fraude. El autor de los Hebreos omite el nombre de la deidad y el traductor al castellano pone El Shaddai sin aclarar que se trata de otro Dios y que no es Yahvé, sino el Dios El de las montañas. A pesar de esta clara evidencia politeísta, la Iglesia alardea de ser columna y baluarte de la verdad, pero proclama una verdad adulterada, una verdad falseada a la que llama palabra de Dios. Cierro paréntesis. Con cada sanción, lo que se busca es matar dos pájaros con un solo tiro. A tal efecto, el castigo se efectúa en público ante la grey, para que sirva de escarmiento al indisciplinado y que sirva de advertencia a los revoltosos, a los que cuestionan la creencia o el liderazgo, o que no se someten a la doctrina y al poder político de la Iglesia. Aunque usted no lo crea, esa fue la orden de Pablo a su pupilo Timoteo. Primera de Timoteo 5:20. Dice allí: a los que continúan pecando, repréndelos delante de todos, para que también los demás tengan temor. Así opera la comunidad politeísta, el rebaño comandado por el cuarteto divino: Yahvé, el Dios judaíta; Jesús, el Dios de los evangelios; Cristo, el Dios de Pablo; y el Espíritu Santo, el Dios del Concilio de Nicea. Los que no se someten a la doctrina y al liderazgo son investigados por una comisión de disciplina para dictar una sentencia más severa en el nombre de Dios y en el nombre de su doctrina. Mateo 18:17 dice: si les desoye a ellos, díselo a la comunidad, y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano, dice Jesús. La Iglesia se muestra implacable, actúa a través de su Santa Inquisición evangélica para crear pánico en la congregación, miedo de la deidad y de sus representantes, miedo de ser expuestos a la vergüenza pública, miedo al castigo de la excomunión, de la expulsión. Así terminan muchos, por el mismo consejo de Jesús. Pero vale la pena recordar que cuando los pescadores de hombres lanzaron el anzuelo proselitista,
usaron como carnada la frase, Dios te ama y nosotros también. Este es el fiel retrato del amor divino. Su marco es el amor de la comunidad, su tinta la hipocresía y la escena un cuadro pintado con los colores del del uso y abuso ideológico, del mito y el miedo. Muy bien, concluyo la exposición con la advertencia del escritor y periodista británico David Icke. La mayor forma de control es cuando piensas que eres libre, cuando estás fundamentalmente manipulado y dirigido. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.